Muy buenas noches, bienvenido a Mega TV. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo también para todos. Muy bien. Bueno, hoy tenemos una visita muy especial porque se trata nada más y nada menos que el embajador de Francia, que de la Gran Francia. Si hay un país que justamente tiene el mejor himno del mundo, Noelia, reconocido por todos. El embajador Pierre Christian Socollá. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. bien, muchas gracias, Germán, de recibirme en su programa y saludo a su audiencia. Gracias por visitarnos, embajador. Realmente un placer recibir al representante de la Gran República Francesa. También está con nosotros Nicolás Raturrete. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas tal, noches. Germán? ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno, hemos invitado al embajador y a Nicolás porque Nicolás fue condecorado por Francia con la Orden del Comendador de las Artes y las Letras Francesas. Es la máxima distinción en el rubro que tiene Francia. Bueno, y le vamos a preguntar por qué le condecoraron a Nicolás Latourette-Thébault, nuestro compatriota, al embajador francés. ¿Por qué la condecoración a Nicolás, embajador? A ver, yo quería decir que es casi obvio. Primero, no es la primera vez que está condecorado, será la tercera vez porque ha conseguido el grado más alto, que es el grado de comendador. Pero es decir que para llegar a este nivel ha sido condecorado 2 veces, es decir que mis predecesores la han condecorado del grado de caballero y luego de oficial. Y si lo han hecho es por muchas razones, muchas buenas razones que yo he visto y pude observar cuando llegué acá hace 2 años, de ver todo el trabajo que ha hecho Nicolás para promover el arte no solo paraguayo, pero también para hacerlo conocer acá en el Paraguay, pero también en Francia, pero también promover los enlaces que existen entre Francia y Paraguay, y son muy numerosos estos enlaces desde el principio de la independencia y casi antes de la independencia del Paraguay. Y para mí era muy importante reconocer este trabajo porque es un trabajo de largo plazo, de casi toda una vida, yo quiero decir. Y lo que me tocó a mí son varios eventos que pasó. Uno muy importante que ha sido la inauguración de un busto de un personaje extraordinario que merecería una película sobre este personaje, que es el botanista francés Aimé Bonpland, que vivió acá en este país 10 años. Y Nicolás tenía un busto de este famoso botanista francés e inauguramos este busto delante del Museo del Botánico, acá, en mayo del año pasado. Y luego, pues, muchos eventos, ha organizado exposiciones de artes, de muebles franceses, justo antes de nuestra fiesta nacional este año, el 14 de año, en su museo espectacular de arte sacro. Bueno, y todas las otras ocasiones que tuvimos de compartir momentos, de hablar de arte, de su profunda cultura sobre la historia y la historia del arte francés y obviamente todos los acontecimientos que tuvo, pero él hablará mejor de eso que yo. Pero para mí era muy importante, ¿sabe por qué? Porque en una relación bilateral con un Estado hay la relación política, hay las relaciones comerciales, eso es importante, pero yo creo que las relaciones culturales, y en particular para Francia, es algo también que no tenemos que olvidar y que para mí son una prioridad, obviamente. Acá hacemos mucho para la lengua francesa, para la educación, pero también para el arte. Y Nicolás es probablemente una de las mejores personas que nos puede ayudar en el sector, porque le gusta, es un francófilo, le gusta la cultura francesa. No habla francés muy bien, No muy bien. pero le gusta la cultura francesa. Tiene tiempo de ir a la Alianza para aprender, si quiere.
Pero lo que quería decir que para mí también la relación bilateral con el Paraguay pasa por la cultura, pasa por el idioma y que con Nicolás bueno, tengo un vector, ¿cómo decir?, indispensable. Nicolás, ¿para vos qué significó esta condecoración? Significa muchísimo, ¿verdad? Pero más que nada un compromiso. Es lo que digo, si a los que me preguntan, ¿qué te sentís comprometido? Porque no me puedo quedar ahí, que me sirve de una acicate, pero ¿cómo que se dice? La espuela para seguir. Siempre es como un imperativo interno que te va indicando los pasos, ¿verdad? Y así, mis abuelos eran italianos, de un lado, del otro lado franceses. Pero yo me crié más con los italianos y ellos me enseñaron a amar Europa, Italia y Francia. Y bueno, entonces me vi así, ver el arte en los museos. Es una sensación extraña. Si podría definir en 2 o 3 minutos, Nicolás, el arte francés, que es inmenso y no tiene fin prácticamente. Imagínate, las mayores expresiones artísticas están en Francia, el mejor cuadro del mundo está en Francia, tiene el museo más No completo. sé si es el mejor cuadro, ¿eh? ¿Eh? No sé si es el mejor cuadro. Bueno, por lo menos es el más famoso, ¿verdad? El más famoso, sí. El más famoso. Pero digo, el Museo del Louvre es, no sé, para mi gusto, el museo más lindo o más completo del mundo, ¿verdad? No sé cuántos kilómetros de pasillo hay de tener y cuántas obras de arte han de tener, pero Yo fui varias veces y es un imposible. Es un imposible recorrer todo a eso. sí. Es un imposible recorrer todo. ¿Y qué significa la cultura francesa para vos, Nicolás? ¿Qué significa la cultura? Bueno, Francia es la capital de la cultura, ¿verdad? Pero en París. Y yo vi el comportamiento, las actitudes cuando hicimos una exposición en París. Hicimos con obras mías y 2 o 3 piezas del ingeniero Guasmosi, que él era presidente en ese momento. Y la gente iba entusiasmadísima. 180.000 personas en 2 meses, es una barbaridad. Y no fue en toda Francia, sino solamente en París. ¿Qué significa la cultura francesa? No te sé decir. Es algo que me llena, me hace sentir bien, ¿verdad? Vos citaste recién la Torre Eiffel, Montmartre también fue discutida en su momento, pero todo al final resulta en positivo. Nosotros tenemos, embajador, una pequeña réplica, pequeñísima, de lo que es Los Inválidos, acá en el Panteón Nacional de los Héroes. Digo, réplica en el sentido que se parece ediliciamente, ¿verdad? Es hermoso ese lugar, ¿eh? Vendría a ser el Panteón Nacional de los Héroes de Francia, ¿verdad? Los Sí, Inválidos. Ahí está enterrado Napoleón. Hay 2 cosas. Hay los Invalides, que al principio es un hospital para los militares de los ejércitos de Luis XIV y para hacer como una casa de jubilación cuando eran heridos y iban en este edificio, por eso se llama Invalides, porque eran invalides, y era como una casa para agradecerlos de su lucha y de su trabajo en el ejército del rey. Iban en los Invalides y luego se construyó la iglesia de Saint-Louis des Invalides, donde ahora está la tumba de Napoleón. Pero hay otro caso, tenemos un panteón, que es lo que era la iglesia Saint-Geneviève, que está en el Quartier Latin, en el barrio latino. Ahí está el panteón y yo creo que el Panteón de los Héroes es una copia más pequeña del Panteón de París.
La idea es ofrecer un lugar, digamos, un templo laico a los héroes de la nación. Acá es un edificio importante y también para un embajador, porque cuando un embajador llega, entrega sus cartas credenciales al presidente de la República, también luego, y yo lo hice, fue al Panteón de los Héroes para entregar una corona de flores y para saludar la memoria de los héroes de la independencia y de los hombres importantes que han hecho este país, el Paraguay. Y estoy contento de saber que desde el principio Francia era como con Inglaterra, creo, de los primeros países europeos a reconocer la independencia y a establecer relaciones comerciales de la época de Napoleón III con el Paraguay. El año pasado hemos celebrado los 175 años de relación bilateral entre Francia y Paraguay. Es decir, que son muy, muy antiguas, muy profundas y siempre han sido amigables. Entonces, siempre tuvimos buenas relaciones desde el principio con el Paraguay. Nicolás, ¿qué es lo que más en todos estos años de relacionamiento con la cultura francesa, qué es lo que más te impresionó? Si yo te pido que me digas un elemento, una pieza, algo. Es que no me es fácil decir una cosa que me haya impresionado, porque me impresionaron muchas cosas. Por ejemplo. Citaste los castillos del Loire. Perfecto, ¿verdad? Versalles, sus museos también, su champán. Su champán. Sí. Justamente el embajador me contaba antes de empezar el programa que es de Reims, la zona misma. La zona misma de los champanes, ¿verdad? Sí, famosa por champán, obviamente, pero antes por su catedral gótica, que para mí es de la más bonita, sobre todo porque es el gótico a su periodo más bonito. Y también, a mí me gusta más la de Reims que la Notre Dame. Es que París es un gótico, digamos, del principio del gótico. Reims es un siglo después. Más liviano. Es más liviano, es más elegante. Y luego hay el periodo más tarde, que es el gótico, se dice flamboyant, que es el gótico de Rouen, que ya es un gótico del final del siglo XIII, principio del XIV. No se puede decir que es decadente, pero es un gótico ya que demasiado cargado, hay casi un poco rococó, entre comillas, porque no es rococó el gótico, pero es un gótico tardío, se dice. Y el de Reims es la época, yo diría que es el periodo más bonito del gótico, pero digo eso de parte de Reims, los de Chartres le van a decir que es la más bonita. Bueno, ¿sabes? El estilo gótico nació en Francia. Es el arte típico francés que empezó en el siglo XI-XII, sobre todo la Basilique Saint-Denis, en el norte de París, donde los reyes están enterrados. Están enterrados en Saint-Denis, coronados en Reims. Esos son los dos puntos. Napoleón se coronó a sí mismo en Reims. No, perdón, en Notre Dame. Porque él quería ser diferente de los reyes tradicionales, y él no era un rey, era un emperador. Se supone que el Papa le condecoraba, Corona, pero no. Le coronaba, pero se coronó él mismo. Él mismo, sí. Era bastante particular. Embajador, el grado de comendador es el primer paraguayo, el señor Nicolás, que recibe, ¿verdad? Este grado. Y en América Latina es el primer mecena que lo recibe a nivel de todo el continente. Es realmente un acontecimiento muy importante y un reconocimiento muy importante. Y por eso también soy muy, muy orgulloso de saber que es en el Paraguay que hemos conseguido tener esta condecoración. Embajador, yo estudié o leí, de que la comida francesa es la mejor del mundo, por lo menos reconocida como una de las mejores del mundo. Para mí la mejor, ¿verdad? Pero una de las mejores. La moda francesa
los maquillajes franceses, los perfumes franceses, la alta Grand Soirée. De hecho, la alta moda se llama Grand Soirée, que son palabras francesas. Que eso empezó ya en la época de los Luises como una política de Estado y que lo que hoy vive Francia es prácticamente la consecuencia de esa política de Estado que había empezado hace 300 años. ¿Es así eso, embajador? Empezó aún antes de los Luises y de los Borbones. Es una larga tradición que empezó, digamos, a partir del Renacimiento, con un rey que le gustaba mucho el lujo, que era Francisco I, y que es él que inició esta tradición de construir los castillos de la Loire, de la Loire. Y desde este momento hay esta larga tradición que empezó a la época medieval, primero de favorecer el arte. Y yo creo que la especificidad francesa, porque arte hay en Italia, un montón. Los italianos, la arquitectura, la pintura italiana es de la más bonita del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia con Francia? La diferencia es que Francia acogió a los artistas italianos, fue al nivel de un Estado, fue una política pública. Y eso desde el principio de los reyes. En Italia había pequeños estados, grandes artistas que trabajaban un poco por el Papa, un poco por el duque de Florence, los Medici, pero no había a nivel de un Estado una política pública para favorecer el arte. Y eso, la gran diferencia, es que Francia lo tuvo desde, digamos, del siglo XV. Y todos los reyes siguieron esta tradición. ¿Por qué tenemos la Mona Lisa en Francia? Porque al final de su vida, Leonardo da Vinci estaba rechazado en Italia. Y el único que lo acogió y le dice, bueno, ven acá, trabaja acá, fue el rey de Francia. Y lo acogió, lo recibió, le dio un castillo y dice, bueno, acá puedes trabajar, puedes hacer lo que quieres. Y el rey de Francia fue amigo de Leonardo da Vinci. Murió ahí en Francia y dejó la Gioconda y otras obras que ahora están en el Louvre. Es decir, que esa es la diferencia y que por eso desde esta época y luego obviamente los diferentes reyes, Luis XIV fue un gran mecena y promotor de artistas, arquitectos, pintores, luego todo lo que era la moda y luego obviamente la gastronomía. Y lo interesante, la cocina francesa es buena, ok, pero yo no diría que es la mejor. Hay cocinas muy buenas, la peruana a mí me encanta, la italiana y todo. ¿Cuál es la diferencia? Es que Francia ha hecho como la teoría o es la gramaria de la cocina universal. Es decir, que cualquier cocinero en el mundo, que sea peruano, japonés o todo, estudias las técnicas. Porque son todo, es eso. Porque hubo unos cocineros que han dicho, bueno, ¿cómo se hace tal salsa? ¿Cómo se hace tal manera de cocinar, preparar la comida? Y luego que sea productos peruanos, japoneses, hindú o todo, es una manera de, digamos, racionalizar o dar las técnicas. Y es eso que cocineros como Escoffier o gran cocineros como Carême. ¿Y Talleyrand? Bueno, Carême era el cocinero de Talleyrand. Y es él que dice que durante el Congreso de Viena, Francia había perdido todas las guerras de Napoleón al final, en Waterloo. Se fue al Congreso de Viena y al final salió sin perder un territorio y restableciendo la monarquía como si no hubiera ido las guerras de Napoleón. Y todo el mundo dice, es gracias al cocinero de Talleyrand. Talleyrand creo que le decía a Napoleón que los mejores negocios se hacen con la barriga llena. Sí. Y entonces por eso es que él cocinaba. ¿Sabe por qué el concepto del restaurante fue inventado en Francia? Exacto. Porque en la Revolución Francesa los aristócratas se fueron de Francia y los cocineros de las casas aristócratas estaban al paro. ¿Qué hicieron? Abrir restaurantes gastronómicos para que los burgueses vengan a comer fuera. Porque antes de la Revolución Francesa no había restaurante. La gente iba en albergas a comer comida
básica. La gente que quería comida buena iban en las casas de los aristócratas, entre ellos. No había un lugar para ir a comer comida fina fuera de las casas aristocráticas. No había nada elaborado. No. Entonces, como estos chefs estaban al paro porque todos los aristócratas se habían ido, ¿qué han hecho? Bueno, pues vamos a abrir un restaurante así un poco fino. Estaban al paro significa estaban desempleados. Exacto. Y por eso nació el concepto de restaurante gastronómico, que antes no había. Eso es a lo largo de la historia, creo que la especificidad de Francia, que ha traído al nivel de todo lo que es lo que llamamos el arte de vivir a la francesa, l'art de vivre a la française, que va bien de cómo me voy a vestir, la moda, la alta costura, cómo voy a comer, cómo voy a tener relaciones de cortesía, a seducir mujeres. Eso es todo esto en un lugar bonito, la arquitectura, en un jardín bonito, jardín... Bueno, embajador, hay tantas cosas que yo muy tarde, no sé si me va a dar todo el tiempo, pero, por ejemplo, contanos sobre el Gorrión de París. El Gorrión de París. Sabía cantar, embajador, ¿eh? ¿El Gorrión de París? Sí. Edith Piaf. Edith Piaf. Yo no canto, pero bueno. Y después tenemos que ir un poquito a la guerra también, embajador. ¿La qué? La guerra, digo. Okay. La participación de la resistencia francesa en el desembarco en Normandía, Sí. que fue vital. Ahí está Edith Piaf. Ahí suena Edith Piaf. Esta es la marsellesa por Edith Piaf. Bueno, embajador, tanto podemos hablar de Francia. Sí. Realmente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Nicolás, también nos contaba vos, ¿qué pensás, cómo pensás honrar esta condecoración que te otorgó la República Francesa? ¿Qué pensás hacer de acá para adelante para honrar esta condecoración que, repetimos, Noelia, es la más alta decoración que pueden recibir los extranjeros? Esta condecoración que acaba de recibir Nicolás Latourrette. Breve pausa y volvemos.